Hola, mi nombre es Diego de Sedas y hoy les vengo a explicar un poco acerca de las biomoléculas. ¿Alguna vez se han preguntado de qué estamos hechos? Bueno, dependiendo a quién le preguntes, te darán distintas respuestas. Si le preguntas a un químico, te va a decir que estás compuesto de diferentes elementos, pero si le preguntas a un biólogo, te dirá que estamos compuestos de biomoléculas, al igual que todos los seres vivos. Y tú te preguntarás, ¿qué son las biomoléculas? Bueno, las biomoléculas son todos aquellos compuestos químicos que se encuentran en los seres vivientes. Ahora, normalmente las biomoléculas están compuestas por chunks, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y sulfuro. Hay varios tipos de biomoléculas, entre las cuales están los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Antes de entrar en detalles acerca de los diferentes tipos de biomoléculas, me gustaría aclarar la relación entre los polímeros y los monómeros. Los polímeros son aquellas moléculas grandes que se forman gracias a la replicación de moléculas más chiquitas. Y los monómeros son esas moléculas más chiquitas que se replican para formar polímeros. Los glúcidos, también llamados carbohidratos o azúcares, están mayormente formados por oxígeno, nitrógeno y carbono. Los glúcidos, generalmente formados por oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, son polímeros cuyos monómeros son los monosacáridos, los cuales se unen entre sí para formar las distintas clasificaciones de glúcidos. Ejemplo, hay 4 clasificaciones: los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Cuando hay un solo monosacárido, es la clasificación del mismo nombre, monosacárido. Cuando un monosacárido se une con otro monosacárido, se forma un disacárido. Cuando se juntan más de 2 monosacáridos hasta llegar a 9 monosacáridos enlazados entre sí, se dice que es un oligosacárido. Y si pasa de 9 monosacáridos unidos entre sí, pasa a ser lo que se llama un polisacárido. Los monosacáridos también se clasifican según ciertos criterios. En este caso, su criterio a clasificar es la cantidad de carbonos que tienen los monosacáridos, con un mínimo de 3 carbonos y un máximo de 7 carbonos que puede tener un monosacárido. Y esas van a ser las clasificaciones en las cuales se dividen las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Las triosas siendo que tienen el monosacárido 3 carbonos, las tetrosas que tienen los monosacáridos 4 carbonos, pentosas que tienen 5 carbonos, hexosas 6 y heptosas 7. Para darte un poco el ejemplo de los glúcidos, 2 tipos de monosacáridos bastante conocidos son la glucosa y la fructuosa. La fructuosa es aquella azúcar proveniente de la fruta, como lo dice su nombre, y la glucosa es un azúcar bastante conocida en el cuerpo humano. Sin embargo, ¿qué pasa si tú juntas estas 2 monosacáridos? Si tú juntas fructosa más glucosa, se forma sacarosa, o mayormente conocida como el azúcar de mesa. Un dato curioso acerca de la glucosa y de la fructosa es que son isómeros. ¿Y qué es un isómero? Los isómeros son moléculas que están conformadas por los mismos elementos en la misma cantidad, sin embargo tienen su orden alterado o su orden diferente. Algunas funciones de los glúcidos son las de estructura y las de reserva energética. De estructura se puede mencionar que la pared celular, la cual se encuentra en las células vegetales, está formada a punta de glúcidos. Y en la reserva energética se puede mencionar al almidón, la cual es una cadena de glucosa no ramificada. Pasando a otro tipo de biomolécula, también tenemos las proteínas, las cuales, al igual que los glúcidos, son polímeros, las cuales están formadas por grandes cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos están formados por un grupo amino, un grupo carboxilo, una cadena lateral R y un átomo de hidrógeno. Todas partes las cuales están unidas a un carbono central. Los aminoácidos se clasifican dependiendo de dónde tengan su grupo funcional. Si su grupo funcional está del lado derecho, se les denomina D-aminoácidos. Y si su grupo funcional está del lado izquierdo, se les denomina L-aminoácidos.
Sin embargo, hay que mencionar que los únicos que forman proteínas son los L-aminoácidos, y de ellos, nada más 20 forman proteínas. Cuando dos aminoácidos se enlazan, el enlace que forman se le dice enlace peptídico. Los aminoácidos tienen diferentes niveles de estructura para llegar a ser proteínas. En la estructura primaria de los aminoácidos están lo que nosotros conocemos como la secuencia de los mismos, es decir, en qué orden los aminoácidos se agrupan entre ellos. La estructura secundaria. Esta se refiere a cómo se pliegan los aminoácidos a la hora de juntarse. También está estrechamente relacionada con los ángulos de Ramachandran, los cuales son los ángulos que se forman cuando se juntan y se pliegan las conexiones de aminoácidos. La estructura terciaria, la cual se refiere a la forma 3D que se forma cuando se ven los pliegues o los ángulos que forman las secuencias de aminoácidos. Y por último, la estructura cuaternaria, la cual no todas las proteínas tienen, ya que la estructura cuaternaria se forma cuando hay más de una cadena polipeptídica. Cuando hay más de una cadena polipeptídica y estas se juntan entre sí, va a haber un tipo diferente de organización y estructura entre ellas. Las proteínas son las biomoléculas con la mayor diversidad de funciones biológicas, funciones por las cuales se clasifican las proteínas. Algunas de estas funciones pueden ser las de regular procesos, como las hormonas, las de acelerar o reducir la cantidad de procesos, como un catalizador. También pueden realizar las funciones estructurales para formar cosas como el pelo. Pueden servir de transporte para ciertos nutrientes, oxígeno, etc. dentro del cuerpo. Podemos tomar de ejemplo de esto la hemoglobina. Y, por último, las proteínas pueden defender el cuerpo de ciertos organismos que lo quieran dañar. Ahora, tocando otro tipo de biomolécula, la siguiente en la lista son los lípidos, los cuales son la única biomolécula la cual no está conformada por otros monómeros. Es decir, los lípidos son la única biomolécula que no es un polímero. Los lípidos se clasifican según si tienen ácidos grasos en su composición. Si los tienen, se les llama saponificables, y si no los tienen, se llama insaponificables. En su mayoría están compuestos de carbón e hidrógeno, y en muy bajas porciones también se les puede agregar sulfuro, hidrógeno o fósforo. Todos los lípidos son hidrofóbicos, o sea que no les gusta el agua. Los lípidos tienen dos funciones biológicas principales, las cuales son la reserva de energía y la función estructural. Ahora, en la reserva de energía actúa un tipo de lípido bastante conocido y común, el cual es la grasa. La grasa puede almacenar hasta 9.4 kilocalorías de energía, mucho mayor que los glúcidos o las proteínas, los cuales solo pueden reservar 4.1 kilocalorías de energía. Y en la parte de la función estructural, los lípidos forman gran parte de lo que es la membrana plasmática de las células de un ser vivo. Esta membrana plasmática está formada por una doble capa de fosfolípidos. Por último, pero no menos importante, tenemos a los ácidos nucleicos, los cuales, al igual que las proteínas y los glúcidos, son polímeros, cuyos monómeros se le llaman nucleótidos. Los nucleótidos están formados por azúcares pentosas y bases nitrogenadas. Tanto las bases nitrogenadas como las azúcares pentosas se dividen en dos tipos de. Hay dos tipos de azúcares pentosas, las cuales son las ribosas y las desoxirribosas. Y hay dos tipos de bases nitrogenadas, las cuales son las pirimidinas y las purinas. Todas estas clasificaciones, a la hora de unirse, van a ser lo que divida a los ácidos nucleicos en dos tipos de, los cuales van a ser los ácidos desoxirribonucleicos y los ácidos ribonucleicos. Sin embargo, si solo mezclaras una azúcar pentosa más una base nitrogenada, lo que tú tendrías sería un nucleósido, no un nucleótido. Por ende, el último paso para que un nucleósido se transforme en nucleótido es agregarle a la combinación de base nitrogenada más pentosa un grupo fosfato. Yo ya mencioné que dependiendo de la azúcar pentosa a la que se le una la base nitrogenada y el grupo fosfato, van a dar dos principales tipos de
ácido nucleico, los cuales son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Ahora, dependiendo de estas dos tipos van a tener diferentes funciones. El ácido desoxirribonucleico o ADN es generalmente y universalmente conocido por ser aquel que lleva el material genético en la herencia. Es la razón de que yo me parezco a mi padre y a mi madre, y es la razón de que mis padres se parecen a mis abuelos, y así por las generaciones. Y el ARN tiene diferentes funciones dependiendo de qué tipo de ARN sea. El más conocido es el ARN mensajero, el cual toma la información generada por el ADN, o sea, la información genética, y la lleva hasta las ribosomas, en las cuales le transfiere y le traduce esa información para que las ribosomas creen las proteínas que generen las diferentes características que van a ser parte de la herencia de una persona. Gracias por tener el tiempo de escucharme, espero que hayan entendido un poco acerca de las biomoléculas con mi explicación.